Estamos de regreso en la hora clave. Y señores, hoy ha sido un programa donde hemos entrevistado mujeres valiosas, un programa de mujeres. Por primera vez, 2 mujeres consecutivas en una entrevista interesante. Y hoy conversamos con una de la que yo como mujer me siento orgullosa y estoy segura de que muchas mujeres detrás de nuestras pantallas también se sentirán orgullosas al ver la preparación de nuestra invitada del día de hoy, Paola Romero, una mujer con alta preparación en temas tan importantes como el derecho administrativo, los negocios, el lavado de activos y otros temas muchísimos más interesantes. Bienvenida a la hora clave. Muchísimas gracias, muy honrada, encantada de estar aquí. Qué placer tenerte, Paola, para conversar temas que son de mucho interés en nuestra sociedad. Para mí interesante ver una mujer joven, empoderada y hablando de temas delicados, pero también una de las fases que te caracterizan y de las que podemos conversar en la hora clave es la inteligencia del negocio, que según mis notas es optimizar el rendimiento en todas las áreas de un negocio, el uso de bases de datos, generar informes, generación de consultas, análisis estadístico y visual y sobre todo preparación de datos. Paola, explícanos cómo dejaría de funcionar un negocio que deje atrás la inteligencia del mismo. Mira, el tema de la inteligencia de negocios, de cara a la descripción técnica de lo que significa la terminología, valga la redundancia, no quisiera entrar ahí. Sí. El tema de lo que nosotros vendemos en Certeza es precisamente aplicar la inteligencia de negocios de cara a las pymes, de cara a una pequeña y mediana empresa. Entonces, como bien tú decías, el tema de la inteligencia de negocio no es más que utilizar data para la toma de decisiones. Cuando tú tomas decisiones basadas en información clara, concisa, precisa, tú puedes optimizar tus recursos. Y vamos a poner un ejemplo bastante simple. Por ejemplo, si tú tienes un negocio que se dedica a una agencia de viajes, utilizar data como por ejemplo cuáles son los centros turísticos o los lugares turísticos más visitados en el país, establecer cuál es tu tipo target de clientes, cuáles son las edades de personas que van visitando ese tipo de lugares. Tú puedes optimizar tus recursos de publicidad para tú atacar a ese nicho en específico. Y eso aplica absolutamente para todos los negocios. Correcto. También algo de cómo me gusta utilizar el término de inteligencia de negocios es creer en la asesoría integral de los negocios. Y algo que me encanta, a mí me encanta mi carrera, el derecho, es que desde hace unos años ya el derecho dejó de ser cuestión de leyes. El derecho, más que ser leyes, es estrategia. El derecho es asesoría integral de negocios. Cada decisión de negocios que tiene un impacto legal, que toma un cliente, también tiene un impacto financiero, correcto, tiene un impacto tributario y tú tienes que mirarlo de manera integral. Justamente ayer estaba en una reunión con unos clientes que son un grupo empresarial, una empresa que tiene ya como 40 y pico de años, está ahora mismo la tercera generación dirigiéndola. Y estábamos ahí, un equipo de asesores, donde estaban cubiertas las áreas más importantes del negocio. Estaba yo manejando la parte legal, estaba una persona manejando la parte financiera, estaba una persona manejando la parte impositiva y había una persona que era una consultora en empresas familiares. Okay. Y fue tan interesante esa reunión porque era el ejemplo vivo de lo que nosotros profesamos, de que eso es estrategia, porque la asesora fiscal saltaba con una idea genial desde el punto de vista fiscal, pero yo decía, mira, legalmente eso se complica legal, por sí, esto y esto y esto, y viceversa. Yo puedo decir, mira, una buena salida sería utilizar esta vía. Me dice, no, pero el impacto fiscal que eso tendría es muy costoso para la empresa. Entonces, ahora mismo la empresa actual, las empresas en este momento que no se montan en ese tipo de toma de decisiones, utilizando data y utilizando una asesoría integral, es muy difícil que puedan subsistir en una economía como la que tenemos actualmente. Se puedan cubrir todos los puntos, Paola, pero llega un momento en que muchos de nosotros, y como todo lo que se ha profesado de quizás el emprendedurismo, el deseo de iniciar el negocio, de tú puedes ser tu propio jefe, a veces nos hace dar los pasos rápidos sin agotar los canales precisos. Entonces, ¿cómo afecta eso y qué recomiendas a una persona que tenga la iniciativa de poner un negocio y de abrir su emprendedurismo sin la necesidad de tener que ser una carrera de velocidad,
sino de resistencia. Totalmente de acuerdo. Mira, es muy curioso que tú lo digas porque yo justamente conversaba eso con unos amigos hace unos días, de que ahora mismo todo el mundo quiere ser emprendedor y que como emprendedora, que también soy, hay momentos, de verdad, hay momentos específicamente a veces los 15 y los 30 que uno decía, Dios mío, pero tan bien que me iba cuando yo estaba, tan tranquila que yo estaba. Sí. Pero ciertamente, primero, yo diría que hay que estar enamorada del propósito de tu idea. Sí. Y más que todo, tú tienes que asesorarte antes de, porque es lo que te va a permitir tomar decisiones correctas. Y te voy a poner un ejemplo. Hay muchas personas que cuando emprenden, que se van a uno de estos dos extremos. O yo decido empezar súper formal, constituyo una sociedad comercial, inicio el negocio, hago una inversión de capital sin analizar siquiera desde el punto de vista comercial el negocio y los riesgos que esto implica, o empiezo totalmente informal. Entonces, es importante tú asesorarte porque hay negocios que, como he asesorado a algunas personas, no es necesario incorporar una sociedad comercial para iniciarlo. Sin embargo, sí es importante tú tener una estructura que te permita contratar personal, estar debidamente protegido en tu relación comercial con tus proveedores, en tu relación comercial con tus clientes, en los registros de marcas correspondientes, el tema de las ideas. Hay muchísimos casos en que personas tienen ya años, ahora mismo con el tema de los negocios digitales, que tienen una tienda en Instagram, venden muchísimo, tienen 5 años vendiendo a través de Instagram y no tienen, cuando van a formalizarse, que van a inscribir el nombre comercial, ya el nombre está registrado. Está registrado. Entonces son cosas que suceden. Yo siempre recomiendo que en ese caso siempre hay que buscar la asesoría correspondiente. ¿Qué tan común es en estos tiempos donde ya se está hablando del tema de manera firme, fuerte y de manera ya con cierto conocimiento y abordándose de la manera profesional como la que tú lo abordas? Es que los negocios ahora, ¿qué porcentaje o qué tan común es que vayan a buscar la asesoría y incursionar en la inteligencia del negocio? ¿Es muy común o apenas estamos dando pasos? Mira, hay muchas iniciativas de gremios también, de firmas de abogados. Nosotros también lo hemos contemplado crear una especie de apoyo para jóvenes emprendedores. Bueno, a través de las redes sociales, usualmente yo doy consejos sobre cómo emprender de manera segura, cómo estar legalmente protegido. Sin embargo, también el Ministerio de Industria y Comercio también tiene iniciativas para asesorar a jóvenes en cuanto a los emprendimientos. Lo que ya está es crear la conciencia en los jóvenes de que iniciar un emprendimiento no es simplemente el deseo de hacerlo o tener el capital o conseguir el capital. A veces tenemos capital de trabajo, pero la optimización de este capital es lo que va a importar, lo que va a repercutir, porque los primeros años o el primer año del negocio es lo que va a dictaminar el éxito del mismo en el futuro. Así es, y tener un plan, concreto. Yo comparo mucho el emprendimiento con ir literalmente hacia un lugar. Si nosotras queremos ir hacia un lugar, queremos ir, vamos a decir, a Punta Cana, vamos a hacer un grupo, todas las personas que estamos aquí en el estudio queremos ir para Punta Cana. Lo primero que tenemos que saber cuántas personas vamos para saber en qué vehículo nos vamos. Tenemos que saber cuánto vamos a echar de gasolina para que el vehículo llegue. Entonces, esa gasolina es el capital social de la empresa. El vehículo es el vehículo corporativo que nos va a llevar a todos. Las personas que vamos para Punta Cana somos los socios de la empresa. Entonces, ¿a qué vamos? Es el objetivo de la compañía, digamos como para el concierto de Juan Luis Guerra, para ir a algo divertido. Entonces, la idea es que es muy importante, hasta para algo tan simple como vamos a hacer un viaje para Punta Cana, hay decisiones previas que tú tienes que tomar. Si nos vamos 20 personas, no nos vamos a ir en un vehículo pequeño, vamos a alquilar un vehículo grande y vamos a acomodarnos todo para poder llegar. Si nosotros vamos a llegar hacia Punta Cana, no le vamos a echar 500 pesos de gasolina, tenemos que echar más gasolina para poder llegar hacia ese lugar. Entonces, el vehículo corporativo que un emprendedor, que una persona que quiere iniciar una sociedad elija para llegar a ese destino es sumamente importante, porque se ve mucho que si yo voy a iniciar un negocio sola, yo te pongo a ti sin conocer que hay un vehículo corporativo, que son las EIRL, que yo puedo estar como persona física, que se da mucho ese caso. Y a nivel corporativo,
han cambiado muchas cosas. Antes, bueno, yo relajo mucho a los abogados de antes, porque los abogados de antes eran socios en todas las empresas. Antes se requería que para incorporar una sociedad comercial se necesitaba 7 socios. Entonces, por lo regular, ahí estaba el dueño del negocio de verdad, su socio, y estaba el abogado, el mensajero, el conserje, se ponía a muchísimas personas. Todo lo que de alguna persona tú tenías acceso a la cédula para ponerlos ahí, sí. Pero ahora mismo todas esas disposiciones han cambiado. Entonces, también es importante saber si nosotros nos vamos a asociar para implementar un negocio, si es necesario asociarme contigo si yo pudiera subcontratarte. Yo hace un tiempo publiqué en las redes sociales que no te asocies con quien puedes contratar. Y eso es algo que las personas nunca lo toman en cuenta. También hay que tomar en cuenta, por ejemplo, si vamos a iniciar un negocio, vamos a poner un ejemplo, me gusta hablar muy llano, claro, para que se entienda. Si vamos a iniciar un negocio y a mí me interesa entrar en el mundo de los pastelitos, pero yo no sé hacer pastelitos, sin embargo, tú eres una estrella haciendo pastelitos. Entonces, nos asociamos porque yo tengo el capital y tú tienes el conocimiento. Llega un punto dentro de esa relación comercial que el dinero deja de ser importante. Cuando ya tú eres la que está sudando, cuando ya tú eres la que ya te ha quemado los dedos 3 veces friendo los pastelitos, tú te das cuenta que yo estoy en mi casa simplemente percibiendo el 50% de los beneficios porque decidimos irnos 50 y 50, como se quiere ir todo el mundo. Totalmente. Entonces, asesorarse antes de... A mí me encanta hacer, crear alianzas, sociedades comerciales con amigos, porque siempre es importante tú tener una persona externa que no tenga un sentimiento involucrado en el negocio para poder verlo con objetividad. De la manera Cuando así. A mí, en un tipo de relación como la que te acabo de plantear, me plantean el 50-50, ya ahí sabemos que algo está mal. Entonces ahí reformulamos, creamos una especie de, en algunos casos, de que se haga como un tipo de inversión, que se haga como un préstamo. A veces las personas no entienden cuando emprenden cómo mirar el negocio a largo plazo. No desde el punto de vista de rentabilidad, sino desde el punto de vista de su estructura corporativa para hacer que sea sostenible en el tiempo. Sobre todo que cuando son personas que ponen un negocio de algo que le apasiona, normalmente lo ven como un sueño, no ven cuáles son los riesgos, los posibles beneficios, qué tanto impacto puede tener económicamente, y a veces nos embarcamos en el sueño, más no en el negocio. Entonces eso representa un riesgo. Y hablando de negocios, hablemos de Certeza. ¿Certeza nace a raíz de alguna situación en un negocio propio o porque realmente encontraste un nicho en el mercado y en el mundo en que laboras y diste la oportunidad y diste el paso? Mira, la verdad que Certeza es una historia muy particular. Yo soy muy creyente y yo creo que Dios tiene un plan y un propósito detrás de todas las cosas. Y siento que ese propósito es lo que como emprendedor te conecta con el por qué tú estás en el negocio y lo que te mantiene de pie cuando hay meses que no son tan buenos, porque todos los emprendedores hemos pasado por eso. Sabemos lo que es eso. Totalmente. Entonces, bueno, yo vengo de la 3ª generación de abogados en mi familia. Mi tío, bueno, mi tío abuelo, por así decirlo, él fue el tío de mi papá. Él fue uno de los primeros abogados de Bonao, se dice que fue el primer abogado de Bonao, que es el pueblo donde nosotros somos. Y mi papá, que Pablo Confesor era como su padre, porque mi papá nunca llegó a conocer a su papá, él fue su mentor, estudió Derecho y tuvo una larga trayectoria como abogado, como servidor público y como magistrado de la Suprema Corte de Justicia. Yo desde niña amo el derecho. Mi papá fue una fuente de inspiración enorme para mi carrera. Entonces, cuando se da la oportunidad de salir del lugar donde estaba, de tomar esa decisión, yo trabajaba en una firma que me iba muy bien, aprendía mucho, estaba con una persona que es mi mentor en el derecho, que es el doctor Ulises Cabrera. Fue una decisión porque yo lo hice en medio de la pandemia. Wow. La pandemia fue algo que a todos nos hizo como reflexionar sobre lo que realmente queríamos en la vida. Yo entendía que era momento de volar. Entonces llega un punto en el que cuando tú sientes que tú abres tus alas y como que las alas no te caben, es como momento de transicionar. Y dar y dar esos pasos. Entonces, así inicia Certeza. Nosotros llegamos al nombre de Certeza porque
entre el branding y todos los nombres que me habían propuesto, había uno que significaba algo de como se llama certus. Era lo mismo que certeza, o sea, cuando tú lo veías, esa palabra en latín, el significado era convicción, certeza, y la palabra certeza siempre ha sido una de mis palabras favoritas en el mundo entero. El tema es que intentamos registrar el nombre, y el nombre ya estaba registrado, o sea que no hubo forma de poderlo utilizar. Y bueno, buscando sinónimos de la palabra certeza, encontré certeza en italiano con 2 zetas y dije, ay Dios, pero qué lindo se ve. Sí. Y la verdad, así que era ese nombre, y era que lo único que yo tenía al momento de yo iniciar este proyecto era la certeza de que yo estaba haciendo lo que tenía que hacer y que Dios estaba conmigo. Era lo único que tenía. Ahora mismo me pasa cada rato, yo veo la oficina, veo, porque la verdad que es un local muy, muy bien pensado, diseñado, de verdad es un sueño para mí. Nunca me imaginé que en el momento que tomé la decisión de emprender iba a estar aquí, pero ¿qué hice? Me asesoré con consultores, me asesoré con mi círculo, con mi papá, que en ese momento vivía, y la verdad es que ha sido una de las decisiones más importantes de mi vida. Pero conectarme con ese propósito, el por qué, es lo que definitivamente te mantiene animado en todo momento. Es bonito porque el saber que la pandemia también ha dejado cosas positivas, porque mucha gente pues tuvo que cerrar negocios, otros apenas estaban empezando cuando la pandemia llegó, y que tu negocio haya surgido en medio de toda esa situación, habla muy bien del propósito y el plan que Dios tiene para tu vida. Me encanta que seas una persona creyente, porque involucrar a Dios es lo primero, y su plan es perfecto, pues nosotros también, Él nos no dejará en vergüenza y nosotros caminaremos en victoria. Y ver un negocio como este, y sobre todo el que puedas emprender en tu área, porque a veces pasa que muchas personas ven un nicho económico, pero no tienen el corazón y la pasión por emprender, de entenderlo, de saberlo, de conocerlo, de sentir una satisfacción cada vez que te llegue el primer cliente y tú poder aplicar esos conocimientos que tanto te costaron. Es muy bonito, Paola, y me encanta que lo hablemos aquí en la hora clave. Sin embargo, hay un tema que te ha destacado mucho en ciertos medios de comunicación, y es el lavado de activos. Entonces quiero tocarlo brevemente para aprovechar tus conocimientos y preguntarte qué señales debemos tener en cuenta para prevenir el lavado de activos como clientes. Mira, el lavado de activos tiene 2 caras. El lavado de activos tiene una cara penal y tiene una cara administrativa. La parte penal aplica para todo el mundo. La ley 155-17 dice que si cualquier persona asiste, colabora, facilita a que bienes que provienen de un delito precedente sean traspasados o convertidos en fuente lícita, entonces esa persona puede ser procesada e investigada por lavado de activos. Pero hay una parte que es la parte en la que yo me especializo, que es el área administrativa, que es desde el punto de vista de la gestión del riesgo de lavado de activos que tienen que gestionar, valga la redundancia, los sujetos obligados. ¿Y quiénes son sujetos obligados? Son aquellas personas que según la ley están llamados a prevenir, detectar y mitigar un riesgo de lavado de activos. Entonces, las señales de alerta va a depender siempre del sector, pero lo primero para poder estar alertas es saber y entender qué es el lavado. Correcto. Cuando hablamos de lavado, hablamos de una técnica, es un método, más allá de ser un delito, es una técnica, un método mediante el cual personas pretenden dar una apariencia legal a algo que viene de un delito precedente. Yo recuerdo que cuando inició uno de todos los casos que hemos tenido recientemente de lavado de activos, había una persona del mundo de los deportes que se vio implicada, investigada en ese momento, y una de las cosas que salía en la prensa era, yo todo lo mío, yo tengo mis documentos legales, yo tengo todo legal. Entonces, al final, si estamos hablando de algo legal, si no fuera algo legal, no estaríamos hablando de lavado. Estaríamos hablando del delito precedente. Correcto. Porque para que exista lavado tiene que haber un delito precedente, pero también tiene que haber ese proceso de conversión o de pretender
que se trata de una fuente lícita. Entonces, todo va a depender del sector. Yo trabajo mucho con el sector no financiero, con los sujetos obligados no financieros, los dealers de vehículos, las inmobiliarias, las constructoras, los abogados, los notarios, los contadores, las empresas de factoraje. Y, por ejemplo, en el sector vehículos, que hay muchos vendedores de vehículos en el país, mucha venta de vehículos, hay muchas formas de cómo se puede lavar dinero en el sector. Por ejemplo, una forma bastante común de hacerlo es la persona va a comprar un vehículo con dinero en efectivo. Por lo regular lo van a tratar de hacer por una suma debajo de los umbrales que establece la ley, que la ley establece que son $15,000. Digamos que te va a pagar $8,000 en efectivo. Te pago $8,000 ahora, te pago $8,000 la semana que viene, o te lo paga en un mes, porque hay muchos concesionarios de vehículos que los vehículos lo ordenan fuera y que duran muchos meses para llegar. Digamos que ya tú tienes 16,000 pesos en tu poder. Luego viene el cliente y te dice, mira, ya el vehículo no me interesa. Ya yo realmente no lo quiero comprar, no estoy decidido, no voy a poder completar el dinero. ¿Y qué hace el dealer? El dealer le va a devolver ese dinero. ¿Pero cómo se lo va a devolver? Se lo va a devolver mediante un cheque, mediante una transferencia. Entonces, al final, ahí tú tienes dinero que tú no tenías a lo mejor cómo justificar y que ya pudiste hacerlo. Hay muchas formas de cómo se puede lavar, pero lo importante es saber que el lavado puede permear cualquier industria. Cualquier sector de la economía puede ser utilizado para el lavado de activos. Basta con entender la definición del delito para saber que puede ser permeado en cualquier lugar. El caso de César, el abusador, él utilizaba, que fue uno de los casos que más sonaron en nuestro país, fue a través de empresas del sector nocturno. ¿Por qué? Porque mueven mucho dinero, hay muchos eventos, o sea, hasta un colmado puede ser utilizado como una empresa fachada. Y al final de la jornada es porque son quizás más difíciles hasta el final ya de los cierres del negocio, qué tanto es legal, qué tanto es ilegal. Pero son temas profundos que quizás podamos tenerte más consecutivamente en la hora clave para hablarlo. Y no quiero cerrar nuestra entrevista sin hablar de Fundación Romero Confesor. Y la verdad que la vida y la trayectoria laboral de tu padre es impecable, es envidiable y es digno de admiración y que nos inspira a nosotros los jóvenes para seguir en ella. Y quiero precisarla aquí en mis notas porque no quiero darme el error de equivocar un mérito de lo que obtuvo tu padre. Y es que fue presidente de la Junta Municipal Electoral desde 1966 a 1978 y fundador de la Asociación Bonao de Ahorros y Préstamos para la Vivienda. Consultor jurídico del Poder Ejecutivo desde 1990 hasta finales de 1995. Te lleva esto a querer plasmar su legado con una fundación cuyo objetivo principal es brindar ayuda al necesitado. 100%. Sabes que una de las cosas que me llena de más satisfacción es que antes de mi papá morir, él pudo ver materializado certeza. Su última salida de la casa, o sea, antes de la clínica, obviamente, fue a Certeza. Eso me parece una tarde de sorpresa. Y ver su nombre plasmado ahí, en la Fundación Romero Confesor, fue algo que me llenó de una satisfacción enorme. Yo siento que personas como mi padre son irrepetibles en la sociedad. Yo al principio, siempre mientras crecía, sentía una responsabilidad de seguir sus pasos, porque ni siquiera quiero hablar de llenar zapatos ni mucho menos. Correcto. Sino de seguir sus pasos y tratar de hacer algo tan relevante para la sociedad como las cosas que él pudo hacer. Mi papá fue una persona que mientras estuvo en la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo me dio una de las crisis políticas más nefastas que tuvo nuestro país, como fue la crisis electoral del 94, que derivó en que se modificara la Constitución. Él formó parte de quienes revisaron la Constitución del 94, fue quien trabajó el Pacto por la Democracia, que se hizo con Joaquín Balaguer y José Francisco Peña Gómez. O sea, no hay una forma de uno poder emular
porque la sociedad que tenemos hoy no es la sociedad que había antes. Totalmente. El pueblo, por ejemplo, Bonao, con la creación de la Asociación Bonao de Ahorro y Préstamos, no hay una forma de poder ser pioneros en cosas donde ya todo el mundo ha calado. Entonces, la Fundación Romero Confesor no es más que buscar aportar nuestro granito de arena para continuar un legado de servicio al prójimo, de servicio a la sociedad, de servicio a la justicia, tan impecable, tan digno como el que forjó mi papá. Tu padre marcó un hito en la sociedad dominicana y en tu vida. Y esas son de las cosas más importantes que nos dejan, y nosotros tener un ejemplo al cual nosotros honrar. Y que tú lo hagas con un proyecto tan bonito como la Fundación y también a través de tus empresas, pues es digno de admirar. Quiero agradecerte que compartas estas informaciones con nosotros en la hora clave. Espero tenerte por lo menos una vez al mes aquí compartiendo con nosotros. Cada vez que me inviten, vendré. Oscar, ve anotando. Gracias por compartir con nosotros en la hora clave. Usted siga, que nosotros tenemos un compromiso para y con usted.